Buen día muchachos, bienvenidos a una clase más de CS50 Nicaragua. Soy Luis Ángel Marcia y el día de hoy vamos a estar abordando en nuestra agenda fundamentos de JavaScript, sintaxis, Ajax, API Fetch y extras que serán mayormente las clases prácticas que vamos a estar abordando el día de hoy, más allá de la teoría, para poder sintetizar bien el conocimiento aprendido en esta ocasión. Sin más preámbulo, empecemos. Fundamentos de JavaScript, JavaScript Basics. JavaScript resulta muy similar al lenguaje C y Python que hemos abordado a lo largo del curso. Su principal diferencia se encuentra en cómo o dónde se ejecuta su código. El código que hemos escrito hasta ahora se ha ejecutado en nuestra IDEA, como ya hemos notado. Sin embargo, en esta ocasión, cuando escribamos código JavaScript, en donde se va a estar ejecutando será en el computador del cliente, precisamente en el motor JavaScript que esté incorporado dentro de su navegador web, siendo por ejemplo navegadores web que implementan estos motores Firefox, SpiderMonkey, Chrome a través del motor V8 de JavaScript. También se puede usar fuera del navegador, es decir, a través de programas que se ejecutan en el servidor o a través del framework Node.js. Pero en esta ocasión no nos vamos a enfocar en su aplicación de esa forma, nos enfocaremos más en su aplicación por parte del lado del cliente. Un ejemplo de lo que JavaScript puede hacer es que puede cambiar el color de fondo o mover los elementos de un sitio web cuando el cursor pasa sobre ellos, o de igual manera podemos mandarle un mensaje de alerta al usuario porque a lo mejor no ha rellenado totalmente todos los campos dentro del formulario el cual él está registrando cualquier tipo de solicitud o cualquier tipo de información referente a él, y esto le va añadiendo cierta interactividad a nuestro sitio web con el usuario. Entre los tipos de datos se encuentran las variables de números, string, objetos y otras más. Sin embargo, hay que denotar algo importante y es la forma en cómo nosotros definimos variables con JavaScript. JavaScript es un lenguaje muy flexible, nos permite realizar muchas cosas como en Python. Puedo guardar en una variable un número 5 y luego puedo renovar esa variable y cambiarle un valor a algo en string, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener cuidado en la forma en cómo manipulamos estos datos porque es bastante más volátil que cuando estábamos en Python. Hay que tener algo en cuenta y es el hecho de que siempre se definirá cualquier tipo de dato de cualquier forma en como lo estamos inicializando, sea entero, sea string, sea lo que sea, a través de la palabra reservada let. Let es la palabra reservada más común en estos momentos de JavaScript. Puede ser posible que alguno de ustedes cuando esté investigando se encuentre con la palabra reservada var, pero por cuestiones de simplicidad y por cuestiones de evitar cualquier tipo de incomodidad en aprender la diferencia entre var y let, vamos a casarnos con el concepto de utilizar let para definir variables. Sin embargo, está muy a la libertad de ustedes poder investigar un poco más referente a este tema, dado que es un conocimiento general que es importante saberlo. De igual manera, cada vez que finalizamos la sentencia de declaración de variable, finalizamos con un punto y coma muy similar a cuando en C y más nada. Luego tenemos las funciones, que su sintaxis es muy similar a la de C. En este caso, en vez de estar definiendo tipos de datos, solo vamos a estar definiendo qué es una función. Nada más le vamos a indicar a JavaScript de que no se equivoque con ese bloque de código, que es una función, y que por favor me realice los pasos de esa función a como se lo he indicado. A través de la nomenclatura function, el nombre de mi función, que en este caso es mi función, y el clásico entre paréntesis para poder guardar cualquier tipo de parámetro. Finalmente le abro sus llaves y escribir el código necesario dentro de ese bloque, como lo tengo en el ejemplo de abajo, en el cual digo function, mi función con parámetros, y dentro esperaré dos parámetros, P1 y P2. Finalmente retornaré la multiplicación de estos dos parámetros a lo que sea que necesite enviárselo, ya sea un mensaje de consola
o a una alerta a mi usuario. Tenemos también lo que es este nuevo tipo de función introducido como concepto por parte del lenguaje JavaScript, que resulta bastante común en su utilización. Suelen ser anónimas y pues no necesitan de un nombre o identificador para ser utilizadas. Se les conoce como funciones lambda. Su estructura, como podemos apreciar, suele ser nada más la palabra reservada function y lo que es el paréntesis de argumentos para poder luego realizar nuestros bloques de código indicándole los pasos que tiene que seguir. En este caso tenemos nuestro ejemplo de abajo, que sería function p1, p2 y simplemente retorno de nuevo la operación de multiplicación que realizaba en mi pasada función con nombre, como lo es mi función con parámetros. Este tipo de funciones lambda las puedo utilizar de una manera muy versátil en diferentes situaciones y vamos a ver un poco más de ello a lo largo de la clase, en especial para cuando se trata de darle la interactividad necesaria al usuario con cualquier tipo de evento o con cualquier tipo de acción que éste llegue a realizar, que lo vamos a ver un poco más a detalle en las secciones venideras. De igual manera tenemos los ciclos que, como en C, comparten exactamente la misma estructura, lo cual no se nos va a complicar mucho si dominamos bastante el lenguaje C. Tenemos do while, que va a ser do while true, punto y coma. Luego tenemos while true. Y finalmente tenemos el ciclo for, que va a variar un poquito en lo que es la definición de la variable de iteración, como lo es el intercambio de la palabra reservada int por la palabra reservada let. De ahí podemos ver una estructura muy similar que no varía mucho de lo que ya conocemos. De igual manera tenemos los que son los ciclos especiales, como el ciclo de arreglo, que podemos observar tanto en C como en Python y vienen siendo prácticamente similar. La única diferencia es la forma en cómo lo definimos. Exactamente intercambiamos el valor el tipo de dato que va a tener el valor, que en este caso lo cambiamos por let, y luego le indicamos a valor a quien hacemos referencia, que viene siendo a través de la palabra reservada of, en donde le indicamos el arreglo al cual él va a estar iterando. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de estos dos tipos de ciclos, porque vamos a ver que comparten muchas similitudes en su estructura. Sin embargo, hay una palabra que difiere muy enormemente la utilización de ambos contextos. Tenemos el ciclo de objetos, que básicamente nos permite iterar cada uno de los elementos dentro de, por ejemplo, una lista, que la podemos considerar como objeto, a la vez de otros tipos de objetos que ya hemos conocido por medio de Python, en el cual podemos observar que la mínima diferencia viene siendo la palabra reservada de en medio, en la cual anteriormente yo mencionaba que era of, arreglo, y en este caso es in, objeto, que me permite recordar cada atributo en el objeto. Entonces hay que tener cuidado en cómo conjugamos ambas palabras reservadas, porque a medida que nosotros vayamos escalando nuestras aplicaciones web y podamos utilizar esto en nuestro frontend para X situación, en dependencia de lo que nosotros necesitemos, si voy a necesitar un arreglo de objeto, yo tengo que recordar siempre el utilizar let e in. Y si voy a utilizar nada más un arreglo, un objeto de arreglo, perdón, un ciclo de arreglo, yo tengo que recordar siempre el estar combinando let y of. Luego tenemos las condicionales, que realmente no hacen mucha diferencia más allá de lo que hemos visto en C. Siempre hay que cuidar la compresión en el else if, pero más allá de eso es lo mismo que hemos conocido hasta el momento. Luego tenemos la forma en cómo declaramos los arreglos, que se comportan muy similar a las listas como en Python, y estas pueden ser incrementadas y reducidas de tamaño. La forma en cómo la declaramos suele ser let números va a ser igual a corchete sin elementos para definir un arreglo vacío, o bien corchetes y le inicializamos con elementos, como en este ejemplo
que le decimos 4,8,15 y así sucesivamente hasta 42. Una vez finalizada la declaración de este arreglo, procedemos a finalizar la sentencia con punto y coma. Tenemos los diccionarios también, que nos lo miramos desde Python. Básicamente solo le cambiamos la inicialización igual a como en anteriores situaciones. En este caso siempre comenzamos con let, el nombre del diccionario, y luego damos la estructura. En este caso finalizamos toda la estructura del diccionario con el punto y coma, y ya con eso podemos trabajarlo de la misma manera que como en Python. Sin embargo, tenemos esta particularidad de JavaScript en la cual nos propone lo que son los documentos JSON, JavaScript Object Notation, y lo que nos permite básicamente es una nomenclatura para identificar objetos en términos muy sencillos. Como podemos observar, es muy similar a un diccionario y simplemente lo único que hice fue deshacerme del let, deshacerme del nombre del diccionario y deshacerme del punto y coma. Y más allá de eso, añadirle los entre comillas para cada uno de los valores que no lo tenían, como el caso de name, price y symbol. Este tipo de particularidades, este tipo de elementos lo puedo yo utilizar para poder imprimir cierta información, para poder esperar ciertos datos de una base de datos, configurarlo para que se me muestre como un JSON y a través de ello yo mandárselo al usuario. Y de esa manera hago más óptima mi aplicación porque estoy haciendo un uso correcto de lo que es el frontend y el backend, y de igual manera me permite reducir los tiempos de espera en que el usuario tenga que poder observar cualquier tipo de información, como este caso en el cual va a esperar quizás lo que es el precio de una acción de Netflix. Luego tenemos el DOM. Hay que recordar de nuevo un poquito las cosas del DOM, porque con él yo hago la estructura de mi sitio web, yo hago la estructura de mi página web. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ramificamos, nosotros identificamos cada uno de los elementos dentro de ese sitio web, y en base a ese elemento el usuario puede estar navegando y puede estar haciendo clic en X formulario, en X opción, en X botón. ¿Y qué pasa si vengo yo y digo, qué tal si quiero modificar ese archivo luego de haber sido enviado? Porque cuando yo le doy el CSS, cuando yo le doy el estilo, él ahí queda. No puedo decirle proactivamente, oye, quiero que el usuario cuando te toque de esta manera, pues como que me cambie por completo el elemento o que me borre el elemento en sí. Por ejemplo, más allá de lo que el CSS me permite con el hover, con el on-click, con este tipo de situaciones en las cuales yo puedo darle cierta decoración, pero más allá de eso no puedo modificar en sí al documento. Entonces, la manera en cómo yo puedo hacer eso es a través de los eventos de JavaScript. JavaScript tiene una particularidad que lo diferencia de otros lenguajes que hemos usado, y es precisamente que puede escuchar cualquier acción o cualquier tipo de interacción que el usuario esté haciendo dentro de nuestro sitio web, tales como los eventos, que son a la vez funciones de JavaScript específicas para representar esas acciones, que vienen siendo click, mouse down, mouse up, mouse over drag, keypress, load, unload, change, submit, focus y touch move. Estas acciones vienen siendo las más principales que un usuario puede hacer, y a través de ellas yo puedo permitirme que si el usuario le da clic a un acceso que él no tenía permitido ver porque no tiene ese rol, entonces puedo borrarle cierto elemento para que ya no lo siga viendo en caso que le haya tratado de ingresar a ese enlace. De igual manera puedo decirle que si él está bajando el cursor del mouse hacia un punto y él no tiene permiso de tocar eso, puedo mandarle a un evento, una alerta de que le diga, oye, no tienes permiso para eso, por favor, mueve el mouse a otro lugar. Cositas así para poder dar una comunicación indirecta al usuario y también permitirme a través del frontend, a través de código JavaScript, filtrar ciertas cosas que el usuario haría en mi aplicación y no tener que dejarle cargado al backend de realizar todos estos filtros en donde el usuario
le mande solicitudes las cuales él no espera verdaderamente resolver. Es a través de los eventos que podemos nosotros hacer ese tipo de filtros y evitar ese tipo de condensación en nuestras aplicaciones. Tenemos Ajax. Ajax, el cual es un acrónimo para Synchronous JavaScript and XML. Vamos a darle un poquito más a detalle sobre qué se trata. Resulta ser que cuando nosotros estamos en Google Maps o cuando nosotros estamos también en páginas como Facebook, Twitter, siempre que estemos en nuestro muro principal de noticias, en Facebook, en Twitter y al menos en Google Maps, siempre que estemos en el mapa principal que nos arroja por defecto, resulta ser que, ¿qué pasa si yo quiero desplazarme en este mapa? ¿Qué pasa si yo quiero saber a dónde queda el aeropuerto y en esta imagen que veo por acá no tengo la visualización de eso? Tengo yo que moverme todo el camino para arriba para poder observar dónde queda exactamente el aeropuerto. O en el caso de Facebook, yo tengo que esperar a que salga una nueva noticia y no tengo que recargar la página precisamente para eso. De igual manera con lo del mapa, de igual manera con lo de Twitter. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no es necesario recargar la página? Sencillamente porque Ajax está trabajando en ese momento. Ajax se puede traducir como JavaScript asíncrono y XML. Es una técnica que nos permite, mediante programas escritos en JavaScript, que un servidor y un navegador web intercambien información de forma asíncrona. Es decir, que mi navegador pueda estar realizando o lidiando con todo el trabajo que el usuario le está haciendo, mientras que el servidor, por otro lado, está realizando las tareas necesarias para poder mandar una respuesta al navegador y que éste se encargue ya de finalmente entregarle eso al usuario sin necesidad de ir primero que el navegador reciba lo que el usuario quiere, después mandarle a decir al servidor, oye, el usuario quiere esto, y tener que parar muchas de las tareas que el servidor tenga que realizar solo para cumplir esa necesidad que el cliente o el usuario está necesitando en el momento. De esa forma, permitiendo que una página web que ya ha sido cargada solicite nueva información al servidor sin necesidad que éste se tenga que detener. Hay que recordar cuando hacíamos en Flask algún tipo de cambio en el código, ¿no? Nosotros podíamos modificar nuestro HTML sin problema y no necesitábamos parar el código precisamente, a no ser que le incorporáramos código a través de Jinja. Sin embargo, si era directamente a la aplicación, nosotros tenemos que parar al servidor y volverlo a instanciar para que éste nos pudiera ver los nuevos cambios. Va muy relacionado a esa idea. Tengan en cuenta que cuando yo estoy trabajando a nivel de mis servidores en backend, yo estoy esperando cualquier tipo de solicitud, cualquier tipo de situación que mis funciones ruta tienen que realizar para poder mandar una redirección al usuario. Entonces, yo puedo permitirle con JavaScript darle un chance antes de que eso suceda para que el usuario no tenga que estar esperando una pantalla de carga y que al final no le mande nada o le mande un error. Entonces, cosas como esa, con Ajax es posible realizar una conexión a un servidor desde dentro de una página web. Dicho servidor enviará una respuesta, esta respuesta se almacenará en una variable y una vez más almacenada en la variable, podremos hacer con ella lo que deseamos. Es decir, esta variable en ciertas situaciones la van a encontrar como una variable Q, que es una de las de tantas que se utilizan. De igual manera van a haber variables muy personalizadas por parte de nosotros. Cada vez que nosotros las estemos utilizando, son estas variables las que nos van a permitir un acceso activo al servidor sin necesidad de que nuestro sitio web se tenga que detener por completo. Y de esa manera podríamos, en vez de recargar la página para ver el nuevo resultado, simplemente esperar un momento determinado a que nos mande lo que nosotros esperábamos de respuesta. Bien, entonces la estructura de Ajax es la siguiente. Conexión va a ser igual a new XML HTTP request, que es una función JavaScript. Indicamos también un manejador de eventos para cuando recibimos la función a través de conexión.onReadyStateChange igual a function. Y luego en nuestra función lambda vamos a decirle que nos evalúe de que si esto está preparado
tiene un estado preparado, me confirme que si es igual a 4 y una vez que eso sea cierto le muestre la información obtenida en la petición a través de una alerta sobre este texto de respuesta. Finalmente, yo abro a través de mi conexión por método get un txt hola mundo y de esta forma envío a esa conexión el txt. Bien, luego tenemos AP Fetch, que básicamente es Application Programming Interface Fetch. Lo que me permite es que a las interfaces de aplicación programadas yo las puedo combinar. Entonces las puedo de alguna manera atrapar. Este es un nuevo estándar que viene a dar una alternativa para interactuar por HTTP con un diseño moderno basado en promesas, con mayor flexibilidad y capacidad de control a la hora de realizar llamadas al servidor. Se relaciona enormemente con lo anterior que hemos estado observando. Este AP Fetch está soportado de forma nativa por Edge 14, Firefox 39, Chrome 42 y Opera 29. ¿Por qué me dice esto? Precisamente hay que tener en cuenta que al escribir aplicaciones o al escribir APIs con JavaScript hay que visualizar si nuestra API, la tecnología que vamos a estar implementando en nuestros navegadores a los cuales tenemos pensado el usuario va a estar utilizando, tienen soportado de forma nativa estos tipos de tecnología. Si no lo tienen, entonces nos va a causar problemas porque no cargará las cosas apropiadamente. Una de las características más importantes es que utiliza las promesas, que vienen siendo más que nada que va a devolver un objeto con dos métodos. Uno viene siendo el método then y el otro el método catch. Then normalmente va a ser para decirle qué acción mediante funciones lambda va a realizar, y catch normalmente vamos a crear una función lambda que nos permitirá averiguar cualquier tipo de error que se llegue a producir, sea de red u otro tipo de error. Tenemos la siguiente nomenclatura en donde tenemos fetch, le insertamos la URL de la API a la cual vamos a estar haciendo referencia. Por consiguiente le añadimos el método get, que va a ser el método por el cual vamos a estar trabajando, vamos a estar dando una solicitud para esa API. Y si eso funciona, luego lo que le voy a decir es que él envíe por respuesta un texto a través de response. De igual forma, luego le puedo decir que él recibirá el cuerpo devuelto por el servidor en formato de texto y se lo avisaremos al navegador a través de console.log con data igual al valor que tengamos en data. Y finalmente atraparemos cualquier tipo de error que se produzca a través de .catch y lo enviaremos como un mensaje de error a la consola. Finalmente hemos llegado a la parte de los extras, que va a ser el visualizar cada uno de los ejemplos que tenemos de muestra en el contenido de clase para poder sintetizar y comprender de una mejor forma, de una mejor manera, todos los conceptos que hemos visto a nivel teórico sobre el lenguaje JavaScript. Entonces, sin más preámbulo, procederemos al IDE y veremos un poco de estas prácticas para entender cómo funcionan estos tipos de código. Muy bien, ya estamos en nuestro IDE. Vamos a primeramente visualizar algo que me interesa, y es el hecho de poder observar cómo funciona exactamente lo que es la consola JavaScript en los navegadores web. En este caso, yo acabo de ingresar, voy a volver a repetir el paso, clic derecho en una zona donde me permita ver este menú y voy a continuar a darle clic en donde dice Inspect. Para personas que tengan sus navegadores web en español, les va a salir como ver fuente de la página e inspeccionar. Le podemos dar en cualquiera de los dos, sin embargo, por preferencia voy a seleccionar Inspect. Como les mencionaba, en cualquier situación que nosotros le demos, ya sea Inspect o ver fuentes de la página, yo voy a estar visualizando lo que es el código HTML, y de igual manera voy a estar viendo por acá los event listeners, los DOM breakpoints y los estilos que ya vienen siendo parte del CSS. Entonces, acá tenemos los diferentes estilos que podemos controlar con JavaScript. Como pueden observar, acá está el click, como habíamos visto, está el change,
está drag leave, drag over. Tenemos también por acá load, por acá message, mouse down, mouse move. Y así podemos seguir viendo cada uno de ellos e ir comprendiendo cómo funcionan exactamente a través de las referencias que nos den sobre el lenguaje JavaScript. Una de las páginas muy importantes para mirar este tipo de referencias viene siendo la siguiente. Ingresamos por acá y nos redirigirá el enlace a lo que es la definición del LED en la librería de referencias web de Mozilla Firefox. Esta es una muy buena librería para ver este tipo de cosas. De igual manera, otra librería la cual recomiendo es W3 Schools. Como pueden observar, es de fácil ingreso. Y por acá tenemos también lo que es Learn JavaScript y nos va dando conceptos sobre eso de una mejor manera para poder investigar o poder aclarar cualquier tipo de dudas de las cuales aún no hemos abordado en el contenido del curso por el nivel de complejidad o también por el nivel de extensión que se nos haría el aprender JavaScript hasta ese nivel. Entonces, igualmente se les van a dejar ciertos enlaces en el contenido de clase referente a lo de LED y bar para que lo puedan visualizar. Y proseguiremos ahora con la utilización de la consola JavaScript. Nos vamos a donde dice console y por acá miramos algo muy curioso y son las diferentes cosas que la consola JavaScript ha estado reproduciendo en mi IDE. En este caso es normal mirar muchos errores de este tipo, dado que también aborda los errores que yo realice como usuario a nivel de los servidores que implemente los servidores de Cloud9. Por acá podemos observar que tengo un momento para escribir. Vamos a darle un poquito de zoom. Entonces por acá podemos observar esto. Yo le voy a dar clear y me va a limpiar la consola. Ya puedo utilizar mi consola para poder hacer cualquiera de las pruebas. Entonces vamos a hacer un poco las pruebas que habíamos hecho de cómo definir tipos de datos al inicio de la clase. Solo para tener una comprensión de cómo podemos hacer esto. Bueno, aquí yo había dejado ciertas pruebitas ya. Y acá yo puedo venir y mandar a imprimir eso de la siguiente manera. Console.log y puedo mandar a imprimir precio 1. Entonces acá, como podemos observar, él guarda ese valor y me lo permite imprimir a nivel de consola. Esto no es necesario que el usuario lo vea. Puedo a través de acá mirar diferentes errores como estos que acaban de aparecer sobre reconexión de transporte, algún tipo de solicitud que haga el servidor, entre otras cosas más. Entonces, esas vienen siendo las aplicaciones para poder debuguear algo con JavaScript, hablándolo en un contexto muy resumido. Bien, vamos ahora a pasar de lleno con nuestros primeros ejemplos de esta sección de la clase. Vamos en principio a visualizar lo que es DOM0. Por aquí en dom0.html tenemos el siguiente código. Vamos a darle un poco más de visualización. Y como podemos observar, para incrustar código en un HTML, lo incrustamos a través de lo que es la etiqueta script. En esta etiqueta dentro tengo mi función saludar y lo que me dice es de que mande una alerta que diga hola con lo que sea que tenga el valor del elemento que tenga el ID nombre dentro de mi documento. Eso es lo que quiere decir. De mi documento obtener el elemento por su ID de nombre, el valor de él y un signo de admiración que va a ser el final de nuestro mensaje de saludo. Viendo en mi HTML puedo observar que tengo un pequeño formulario en donde en submit, como podemos ver, tenemos saludar. Estamos invocando esa función y en submit hay que recordar que viene siendo una acción, una petición por parte del usuario. Entonces cuando él le dé
al botón Submit, él va a ejecutar directamente, el usuario sin saberlo, esta función de saludar y va a retornar a falso en caso que no haya confirmado. Bien, acá tenemos nuestro ID nombre y simplemente vamos a estar esperando el input que esta etiqueta nos vaya a realizar el usuario. Vamos ahora a ejecutar esto a nivel de servidor. Vamos a proceder a confirmar que estamos en el directorio apropiado y vamos a darle HTTP server para poder entrar dentro de ese HTML de forma de servidor. Ingresamos a DOM0 y acá podemos observar nuestro pequeño formulario. Entonces voy a decir Luis Ángel. Le doy Submit y acá podemos observar, vamos a acercarlo un poquito. Acá podemos observar hola Luis Ángel, que viene siendo el mensaje que yo le mandé a decir a través de la alerta de mi script JavaScript. Y como podemos observar a nivel de servidor, sucede también de que él detecta ese método get de cuando él recibe la solicitud de mi usuario y cuando él lo manda a imprimir. La verdad está bastante sencillo, bastante comprensible y no se ve muy complicado, ¿no? Bien, ahora podemos observar a DOM1 para ver qué es lo que sucede en este caso con la utilización del concepto de DOM para lo que viene siendo incrustar código de JavaScript para interactividad. Acá tenemos de nuevo la recurrencia de document. Hay que recordar, vuelvo y repito, hay que recordar que acá estamos haciendo utilización del concepto de DOM que ya habíamos visualizado en HTML, para lo que es las ramificaciones de los elementos y cómo voy distribuyendo dentro de mi sitio web cada uno de los contenidos. Entonces en este caso, en este DOM, le estoy diciendo del documento obtener el elemento por ID demo en confirmación, que será igual a la función lambda de una alerta, básicamente de la misma lógica, ¿no? Hola más document.getElementById, el valor de lo que tenga el ID nombre y el signo de admiración. ¿Cuál es la diferencia principal de este con el anterior? Bueno, en principio, que acá yo lo definí con una función de nombre y el strip lo dejé arriba en el head, mientras tanto que por aquí el strip lo tengo abajo y acá yo estoy trabajando exactamente con lo que es una función lambda y como podemos observar le puedo mandar a decir de una manera muy sencilla la relación de onSubmit que pueda ejecutar esa función y que retorne falso en caso que finalice toda la ejecución. Ahora, si yo me voy a la parte del body donde tengo ese submit, acá, como pueden observar en form, yo no necesité decirle a él que espere una acción, como lo hice en el DOM0. En el DOM0, yo le dije onSubmit, saludar. Entonces ya están viendo un poco la sencillez que nos brinda Lambda, la potencia o la precisión que esto utiliza. Lambda, en este sentido, cuando yo lo ingresé debajo del script y lo ingreso de esta forma, yo me doy la oportunidad de hacer un poco más seguro mi sitio web, porque los usuarios que vengan con intenciones malévolas y quieran andar viendo mi fuente de código, van a notar ese tipo de nomenclatura y van a decir, puedo modificar esto y ver qué sucede. Y entonces van a empezar a encontrar vulnerabilidades dentro de mi sitio web en la cual puede cualquier hacker tratar de agarrar alguna información incrustándole cierto código, ¿no? Solo por poner ciertos ejemplos. Entonces Lambda me permite dar ese anonimato a las acciones que quiero atrapar del usuario para poder interactuar con él. Bien, entonces vamos a ejecutar a DOM1 y vamos a ver qué tanto diferencia. Vamos a poner nuevamente mi nombre y finalmente obtengo el mismo resultado. Sin embargo, la forma en cómo se ha empleado es muy diferente y a la vez un poco más intuitivo al decirle, ok, en confirmación voy a igualar a esta acción, básicamente.
Bien, entonces ahora pasaremos al siguiente ejemplo del día de hoy en lo que respecta al DOM. Por aquí tenemos DOM 2, en el cual estamos haciendo uso de lo que es jQuery. jQuery es una librería JavaScript para lo que es interactividad. En este caso no se explicó mucho dentro del contenido de clase. Sin embargo, es importante que conozcan que este tipo de script sirve para dar interactividad y para poder realizar compatibilidad con la librería de CSS llamada Bootstrap, la cual nos permite tener cierto diseño muy específico en nuestros sitios web que al final sean agradables al usuario y podamos nosotros modificar sobre ellos. Entonces, la manera en cómo utilizamos jQuery a través de esta nomenclatura del símbolo de dólar, entre paréntesis indicamos el parámetro que va a ser document. Él va a atrapar eso y lo va a interpretar y le va a decir .ready, .preparado, y vamos a indicar una función lambda en la cual haremos uso de igual manera del símbolo dólar. Como pueden observar, el símbolo dólar nos permite una mayor flexibilidad en la forma como estamos atrapando nuestros elementos, porque por aquí yo tuve que definirle document.getElementById. Sin embargo, en este caso, el document yo lo estoy trabajando de una forma bastante más sencilla. Estoy recortando bastantes cosas de por aquí y lo estoy sintetizando en un pequeño bloque de código que, si bien es cierto se ve bastante bien por cuestiones estéticas, vendría teniendo la misma longitud que esto, nada más que está mejor interpretado y me permite a mí trabajar con los identificadores directamente sin necesidad de estar poniendo toda esta nomenclatura de document.getElementById. Al final, por aquí tenemos la misma situación. Lo único que va a cambiar es lo del ID demo y el ID name para que él tenga referencia a qué es lo que estamos haciendo hincapié, que queremos modificar o queremos manipular. Y básicamente nos dirigimos a DOM 2 para poder observar qué tanto va a cambiar. Al final podemos confirmar de que no cambia prácticamente nada. Lo único que cambia es la forma en cómo hemos empleado nuestro código JavaScript. Y son tres formas distintas las cuales nos da oportunidad de poder ingeniarnos maneras en cómo interactuar con nuestros usuarios y en cómo poder al final llanamente filtrar información o bien poder comunicarnos con el usuario de una manera indirecta sin tener que perturbar al código backend. Bien, recomendación también muy importante, el aprender jQuery para ciertas cositas que puedan utilizar en sus proyectos al momento de conjugarlo con Bootstrap en lo que es diseño. Bien, entonces en esta situación vamos ahora a mirar los siguientes ejemplos que tenemos por acá. Vamos ahora a ver a Form. Bueno, lo que nos propone Form Zero es básicamente un formulario como lo que nosotros teníamos con nuestra aplicación de Flask en pasadas clases. Hay que recordar que en esta ocasión, como nosotros ya conocemos cómo trabaja el frontend y de qué manera el frontend me puede evitar cualquier tipo de complicaciones, esto viene siendo un registro cualquiera a como lo tendríamos con Flask, únicamente el backend. Entonces, aquí hay que notar algo importante y es el hecho que esto no me va a llevar a nada. Y eso es porque está mal. No, es porque esto es un HTML enfocado a una aplicación Flask. En este caso, al inicio de la clase yo tenía abierto a este señor, el cual estaba descargando sus dependencias principalmente para poder utilizarlo en estos momentos. Como pueden observar por acá tenemos el parámetro de get, que en el email él no puede mandarle a decir qué hacer porque no tiene su aplicación backend funcionando. En este caso, para poder descargar estos diferentes imports que yo tengo por aquí, es muy común la práctica de utilizar lo que son los denominados requirements.txt, que son formas de decirle a pip que congele cierta estructura de una aplicación Flask
y la cree en un documento de texto. Bien, entonces, ¿de qué manera yo puedo indicar a Python que realice esa situación? Yo hago un pip freeze flechita, como le digo yo, requirements.txt, y es lo que va a atrapar es de que lo que tenga el pip, nuestro pip en ese momento, lo va a registrar en un requirements.txt para no tener ningún problema de compatibilidad en el caso que llegue a utilizar estos módulos en algún otro IDE que no sea el mío o en algún otro entorno que no esté preparado con estas herramientas. Y para poder instalarle lo que tengo dentro de requirements.txt en esta ocasión sería a través de pip install-r requirements.txt y le doy enter y él va a proceder a confirmar que cualquiera de esos documentos estén instalados apropiadamente. En mi caso, como yo ya lo tenía previamente, pues no necesito que preocuparme por nada de esto y puedo simplemente continuar. Vamos a borrar por acá, vamos a limpiar y finalmente vamos a ejecutar nuestra application.py. No es necesario que me profundice mucho en esto, solo a hacer la mención que él utiliza cierta API y básicamente nos confirma en caso que la persona cuando llegue a register esté registrada o no. Básicamente eso es lo que hará. De momento no vamos a visualizar la otra sección que es referente a quote. Entonces hago mi clásico flask run, me dirijo a esa sección, voy a obtener este pequeño menú y por aquí voy a darle clic a form 0 y tengo de nuevo esta solicitud de este formulario en donde voy a poner un password que será 1234, le doy I agree y luego le doy register y acá sí me funciona sin problema. Ahora, ¿qué pasa? Que en este caso yo puedo venir y ver en mi form 1 las diferencias que hay entre utilizar una aplicación Flask sin frontend y una aplicación con Flask que tenga frontend. Por aquí yo tengo un script de un script de JavaScript en donde una vez que el usuario me confirme su registro y demás, puedo confirmar con la variable form declarada con let que me atrape el ID de registration, que viene siendo el ID del formulario por aquí. Cuando ya tengo atrapado ese elemento HTML, puedo confirmar de que form en su confirmación realice una función lambda, la cual me va a verificar que se encuentre valores en cada uno de los elementos de mi formulario. En este caso, formulario email posea valor, que formulario password posea valor y así sucesivamente para confirmar si acaso el usuario haya dejado algún campo vacío. Entonces, vamos a proceder a visualizar eso, cómo funcionaría en nuestro form 1 que posee dicho script. Voy a dejar vacío password, solo voy a darle agree y como podemos observar, él me manda el mensaje de missing password, en donde nosotros lo tenemos por acá, en donde él verifica con else if de que si ese password no se encuentra, entonces mande una alerta al usuario para advertirle que me está brindando un formulario incompleto. De igual manera puedo confirmar si los passwords no coinciden. Vamos a realizarlo ahorita. Acá le dije 1, 2, 3, 4 y acá le voy a poner nada más 5. Registro y claramente puedo observar de que él me manda la alerta al usuario diciéndole que los passwords no coinciden, ni tanto el que él registró ni como el de confirmación. También puedo verificar si acaso dejó sin confirmar el botón de check. Entonces vamos ahora a decirle 1, 2, 3, 4 por aquí
vamos a tratar de registrar. Bueno, había olvidado el paso anterior, vamos a regresar, vamos a repetir esto y en esta ocasión le vamos a quitar el check. Como pueden observar, él me va verificando que cada uno de los campos esté rellenado correctamente para que la aplicación vaya a estar funcionando apropiadamente, en el cual evidentemente acá solo será el hecho que nos mande este registro. Sin embargo, es muy distinto a que nosotros vayamos a form 0 y acá le damos nada más register y él directamente llegue a la función ruta sin previamente haber sido filtrado cualquier tipo de mala digitación o mal rellenado del formulario por parte del usuario, que en este caso no rellené nada. Bien, entonces por acá tenemos también a form 2, que viene siendo otra propuesta con lo que es la utilización de jQuery. En esta ocasión tenemos ubicado jQuery y este script en lo que es la parte del head en nuestra página HTML, en nuestro documento HTML, y básicamente va a realizar lo mismo. Vamos a visualizar rápidamente. Como podemos observar, me confirma que esté el email, me confirma que esté el password, me confirma también que los dos passwords tengan coincidencias, me confirma que dejé el checkbox sin confirmar y finalmente funciona de igual manera. ¿Cuál es la diferencia acá? En la utilización de jQuery, básicamente tenemos la implementación del símbolo dólar con los paréntesis para el document. Vamos agarrando a través de jQuery su función ready para poder preparar la función lambda, en donde vamos confirmando el submit o la confirmación del registro que está con el ID registration. Por acá tenemos nuestro formulario con ID registration. Vamos confirmando que este señor ya se le haya confirmado con submit todo el formulario y procedamos a evaluar cada uno de los valores. Como pueden observar, por aquí va siendo un poco distinto, ¿no? Le vamos ingresando el ID registration y luego le especificamos el input de aquel input en donde tenga por nombre email. Le voy a capturar su valor y si ese valor no se encuentra, ¿verdad? Si no se encuentra, entonces le voy a mandar a decir de que el email se ha perdido o está desaparecido o lo que sea, y voy a retornar a falso para mostrarle al usuario la alerta de que todo esto no salió bien. Finalmente, si todo esto sale bien y todo no cumple con los parámetros, que todo esté vacío o hay algún campo que no esté rellenado apropiadamente, entonces retornaré un true y finalmente voy a permitirme llegar a la función ruta que tenemos en application.py. Bien, entonces de momento tenemos eso. Vamos ahora a abordar otros pequeños ejemplos también con Ajax. En este caso, Ajax 0 va a implementar lo que teníamos en application.py, que es la función ruta. Vamos cerrando un poco las ventanas de formulario y vamos a abrir todas las de Ajax. Él implementa la función ruta quote y vamos a ir viendo las diferentes formas de cómo implementar JSON, en este caso para conjugarlo con nuestros códigos Flask y de esta manera tener asegurado nuestra lógica a nivel de sistemas o alguna aplicación web que queramos hacer como proyecto para jugar con la idea de Ajax y JSON. En este caso por aquí tenemos en nuestro código quote de que voy a capturar un símbolo que va a ser aquel parámetro que manden de symbol desde el HTML. Voy a obtener una URL que me va a permitir hacer uso de una API que va a ser toda esta URL que tiene su propia API. Y por acá él va a configurar el símbolo, la redirección de la API conforme al símbolo que yo tenga. De igual forma por aquí tenemos lo que es la página web page, que va a ser igual a lo que yo obtenga del URL abierto en la variable URL. Voy a leer el documento que me vayan a enviar, que va a ser un CSV en teoría, y una vez leyendo eso a través de la decodificación UTF-8,
voy a separar las líneas, voy a hacer de data reader una lista y por consiguiente voy a ir atravesando cada una de las filas que data reader pueda poseer para al final retornar mediante el módulo JSONify una estructura JSON para nombre, price y symbol, que esto va a ser muy similar a lo que estaríamos trabajando en Finance en PSET 7. Bien, entonces por aquí vamos a continuar al Ajax 0. En el Ajax 0 tenemos la función quote que va a estar esperando, ¿verdad?, lo que es el getJSON de la función ruta de quote en nuestro backend. De igual manera vamos a estar esperando el valor del símbolo en el ID y también vamos a tener la function data de una función lambda interna que va a mandar una alerta del precio de ese dato. Por aquí tenemos un formulario como el primero que miramos, de que tiene implementado en submit el quote, y pues nada, ya después solo es probarlo para ver cómo funcionaría esta lógica. Acá vamos a darle NFLX, que vendría siendo para Netflix, getQuote, y acá me muestra exactamente el valor de esa acción, de ese precio. Por aquí podemos observar que él está funcionando perfectamente, que ha mandado las solicitudes apropiadas para poder atrapar ese valor, y cabe destacar también que en application.py la situación con JSONify me funciona de maravillas. Es acá donde les mencionaba que JSON me permite a mí mandar la información de una manera mucho más interactiva al usuario y de una manera mucho más rápida. ¿Esto cuánto me hubiese tardado a mí mandárselo al usuario en un nuevo index o en una nueva página HTML? Me hubiese tardado lo que se tomaría el servidor en recargar ese nuevo HTML. Bien, entonces tenemos este ejemplo por acá. De igual manera tenemos diferentes formas de implementar un JSON, que viene siendo muy parecido a lo que habíamos visto con jQuery, utilizando la connotación del símbolo dólar, paréntesis, y ir obteniendo cada uno de los identificadores apropiados, pero la lógica no varía más allá de lo que ya hemos visto. De igual forma con Ajax 2 tenemos otra función quote, en este caso con un mensaje un poco más elaborado, pero realizando prácticamente la misma cosa que hemos hecho. Vamos a ir a Ajax 1, vamos a confirmar verdaderamente que funcione la connotación con jQuery y podemos confirmar que sí, funciona de maravillas. Como podemos ver acá, me manda el mismo valor que habíamos visto. Y finalmente vamos a abordar Ajax 2, en donde le enviaremos NFLX igual, que es la acción de Netflix. Le damos getQuote y en este caso, como pueden observar, yo no tuve que recargar la página, no tuve que crear otra página web para poder visualizar esa nueva información. Simplemente lo que hizo Ajax 2 es de que el mensaje más elaborado que me ha otorgado fue regalarle nuevos elementos al sitio web en donde él pueda visualizar, el usuario pueda visualizar esa información ya meramente como una página web y no como una alerta como en anteriores situaciones. Bien, de momento eso vendría siendo todo en lo que respecta a estos pequeños ejemplos. Ahora podríamos abordar bastante lo que tendríamos en extras. Vamos a ir un breve momento hacia allá. Bien, entonces vamos a ir un breve momento hacia allá. Vamos a ir abriendo cada uno de los documentos HTML que tengamos por aquí. Map y Storage. Vamos a ir cerrando nuestros respectivos Ajax. Y de igual manera vamos a cerrar la aplicación Flask que teníamos ejecutando. Limpiamos todo esto. Y ahora vamos a poder ver con mayor facilidad lo que Blink.html tiene por ofrecernos. HTTP Server. Vamos a prepararlo. De momento no voy a explicar el código. Quiero que vayamos directamente a ver su aplicación y de esa manera poder
visualizar cómo funciona dicho código. En este caso entro por acá y wow, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Estoy viendo exactamente que el elemento está tiritando, está como que apareciendo, escondiéndose, apareciendo, escondiéndose. ¿Cómo es que hizo esa cosa? Esa interacción. Básicamente, si yo me voy por acá, estoy observando que el estilo CSS de este elemento div, que tiene por ID greeting, está cambiando de hidden a visible cada cierto tiempo. Ahora, si yo me dirijo a head, yo voy a encontrar por acá el script y acá yo puedo encontrar la función blink. Entonces, de esta manera uno puede ver, como les decía, código JavaScript y poder ir debugueando qué es lo que está sucediendo. En este caso, blink va a manipular al elemento greeting y va a empezar a cambiar su estilo de visibilidad, que si es hidden lo va a cambiar a visible, y si no, que si es como obviamente ya va a estar visible, ya va a estar visible, lo va a cambiar a hidden de nuevo, que va a ser para oculto, y va a crear un intervalo de ventana para la función blink de 500, que va a ser 500 milisegundos. Por eso es que lo miramos que va tiritando como que si fuese una estrella. Ahora podemos observar también otro ejemplo. Por aquí tenemos el código ya un poquito más visual. Y pues como les decía, esto simplemente es como set interval. Básicamente es como que le estemos dando un ciclo con lo que viene siendo el objeto window, que va a reconocer JavaScript como la ventana de navegación. Bien, entonces el siguiente ejemplo funcional que tenemos por acá es map, en donde ahora sí me interesa que miremos esto a nivel de código. Si yo ingreso por acá, ¿qué es lo que yo obtengo? Obtengo el mapa de Nicaragua. Como podemos ver, puedo navegarlo como que si fuera el Google Maps y sin ningún problema. Pero ¿cómo es que yo tengo manera de hacer esto y no tener que recargar el sitio o la página web constantemente? Ya ves de que seguimos en map.html, no hemos cambiado absolutamente nada. Bueno, eso es sencillo. Nosotros por acá en el código tenemos el ID map para esa sección del cuerpo. Finalmente también tenemos un pequeño estilo para el body y para aquel elemento que tenga el ID map, que va a poseer una altura del 100%, que abordará cualquier tipo de tamaño de monitor de navegador, y va a tener un margen de tipo 0, es decir, todos estos elementos van a estar pegados una vez que aparezca, simulando exactamente lo que sucedería con los Google Maps. Por acá tenemos la función initMap, que es para inicializar nuestro mapa. Tenemos nuestra función initMap, que nos va a inicializar el mapa de Google, y acá podemos observar que definimos una variable map que nos va a obtener el google.maps.map. Finalmente va a atrapar el elemento map del documento y le va a crear unas coordenadas en el centro, que va a poseer obviamente las coordenadas que teníamos iniciales, que es la ubicación de Nicaragua básicamente. Igual forma va a también hacer uso de lo que es google.maps.marker para poder crear los marcadores. Todas estas cosas, ¿de dónde lo estoy obteniendo? Precisamente el script que se encuentra en esta fuente, que viene siendo la API de Google para la utilización de sus mapas con la misma función initMap. Entonces simplemente hacemos una colocación de este señor y nos vamos aprovechando de las cosas que él implementa para poderlo crear en nuestro código JavaScript y mandarlo a través de nuestro HTML map. Es por eso que nosotros encontramos a este señor que nos marca exactamente, así es, la localización de donde se encontraría los laboratorios de CS50, según lo que habíamos programado. De igual manera tenemos storage.html,
HTML, que lo que va a guardar es un contador. Vamos a ir hacia él para verlo. Extras, Storage, y por acá tenemos uno. Este 1 ¿a qué hace referencia? A que cada vez que yo ingrese a esta página, él me va a hacer un contador. Entonces ahora me voy a salir y voy a volver a ingresar y me cuenta 2. En realidad él hubiera empezado desde 0, pero como obviamente ya había probado este código para asegurarme que todo estuviera funcionando y estuviera en orden, entonces él ya me tenía un contador ya en la variable. Vuelvo a salirme de storage, vuelvo a ingresar y ahora me cuenta el número 3. Y así sucesivamente va escribiendo dentro de este documento en la variable contador cada uno de los valores como para representar el número de usuarios que han estado entrando a esta página web. Bien, entonces de momento eso vendrían siendo con estos ejemplos extra. Tenemos también geolocalización o geolocation.html, y en este caso funciona un poquito distinto. Vamos a salir por acá y nos vamos a ingresar a geolocation, y como pueden observar, él me pide permisos para conocer mi localización. ¿Eso por qué es? Porque este señor está utilizando en su código JavaScript la coordenada exacta de nuestro navegador web para poder determinar la latitud y la longitud y poderla escribir en nuestro sitio. Entonces le vamos a decir que lo permitimos y exactamente podemos ver las coordenadas que él nos ha brindado a través del código JavaScript en nuestro HTML, viendo la información que nuestro navegador le pueda proveer a nivel de cliente. Entonces, estas son las flexibilidades que JavaScript nos provee, estas son las bondades. De igual manera, tenemos otros ejemplos más de práctica a los cuales vamos a estar viendo un poquito más a detalle. Vamos a abrir ahora a nuestro señor. Bien, entonces el siguiente ejemplo que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser Fetch. Vamos a ir cerrando los otros ejemplos. En este caso, Fetch lo que va a hacer uso es de una API. Como lo dice el nombre, estamos haciendo referencia a lo que miramos en API Fetch. Y vamos a crear un botón con ID btn, de igual manera un div con ID content. Y de esa manera nosotros también tenemos un JSON que van a ser todas las personas que tenemos a nivel de JSON. Y de igual manera, simplemente son muchas repeticiones del nombre de David Malan. Y por acá tenemos nuestro código JavaScript en el cual va a estar utilizando lo que es Content Load Data, que va a atrapar el evento que suceda en btn, va a cargar dicha función. Esta constante va a proceder a volverse una función de tipo lambda, en donde va a atrapar un fetch que va a buscar el archivo JSON, persons.json, y luego si la respuesta sucede, si la respuesta se da, ¿verdad?, y confirma que está en un estado de 200, acá pueden ver un triple igual, porque es la manera que tenemos para confirmar cierto valor en JavaScript. Solo pueden investigar un poco más al respecto sobre cómo comparar en JavaScript y confirmar lo que estoy mencionando ahorita. Entonces, tenemos que acá él va a estar confirmando el estado 200, que significa que todo está ok, y va a retornar la respuesta de la función JSON. En caso contrario, mandará un error a la consola que dirá que no se encontró la información. Luego, cuando se tenga la información, él va a dibujar dicha información, y si sucede algún tipo de error, lo atrapará en la consola a través de un mensaje. Finalmente, en Draw tenemos lo que va a estar dibujando verdaderamente en el contenido. Hay que recordar que lo que va a hacer es atrapar la información que tenemos en JSON, pero en Data lo que vamos a crear va a ser el formato en cómo queremos que ese contenido se envíe. Entonces, finalmente tenemos Content, que vamos a ir atrapando el ID de Content de este documento. De igual manera tenemos Table, que va a ser la tabla que crearemos y le insertaremos adyacentemente a nuestro HTML antes del final, y le daremos esta
esta fila, esta primera fila en donde crearemos nuestras columnas, y luego para cada elemento, así sería, dato para cada elemento, el cual va a ser una función que me permitirá rellenar de manera recursiva la información que atrapemos del JSON. Es de que definiré lo que es el nombre, la edad, el email, el número, y eso lo igualaré a lo que es el elemento de datos para cada fila de la tabla, y voy a crear lo que es una columna que será exactamente esto. Hace referencia, cabe destacar, a la relación que tendrá con las columnas, ¿no? Entonces al final él va a ir dando una descripción, una información en donde mandará recursivamente cada uno de esos valores. Finalmente va a anexar como hijo esa tabla final al contenido, y simplemente lo único que nos queda es mandarlo a cargar. Vamos a abrir la inspección para poder ver a nivel de consola cómo esto está funcionando. Le damos cargar y tenemos por acá un error que dice que la propiedad for each no se controla información. Ok, vamos a ver. Vamos a confirmar si acaso es una situación o un problema de vamos quizás añadirle por acá method.get por aquí persons.json. Aquí está. Bien, entonces lo que pasó es de que no se estaba mandando apropiadamente la dirección en el fetch dentro del código que teníamos. Eso va a estar arreglado obviamente en lo que son los ejemplos del contenido. Y pues más que nada simplemente nos dibujó todo. Podemos ver a nivel de consola lo que pasó. No nos lo permite. Vamos a darle cargar de nuevo, vamos a darle cargar de nuevo, y como podemos observar, él va mostrando nuevamente tablas que se van añadiendo dentro de nuestro contenido HTML. Bien, entonces vamos ahora a mostrar el siguiente ejemplo, que será nuestro señor XML HTTP request. Vamos a abrirlo y vamos a reiniciar otra vez el servidor HTTP server. Vamos a abrir a este señor y finalmente vamos a abrir el index. Entonces lo que hará este señor es, vamos a cerrar los anteriores. Este señor trabaja con Ajax, entonces simplemente él vendrá y cargará en contenido de datos lo que se encuentre con el elemento ID del documento, y cargará también la información que pueda proveer el ID del elemento del btn load data en el documento, que viene siendo el index, que como podemos observar, aquí está el primer botón y aquí está el otro señor aquí está el otro señor que será el del contenido. Finalmente tenemos nuestra función de button load data at event listener, que lo que va a realizar es de que en base a la solicitud que nosotros hagamos, él va a mostrar diferentes estados de XHR, que es una instancia de XML HTTP request, y nos mostrará en consola que si el objeto se ha creado, cuál es su estado del objeto, de igual manera su estado de preparación del objeto, y de igual manera a través del método get va a abrir lo que es data.html. Vamos a borrar esto para que no nos dé ningún fallo, y lo va a sentenciar de una forma verdadera. De igual manera por acá lo que hará es de que al realizar con los datos recibidos de la petición, él cargará esa información y la añadirá al HTML de manera interna sin necesidad de cargar otra página.
Voy a recargar esto brevemente para confirmar que los cambios dentro de este JavaScript hayan funcionado. Y vamos a darle cargar clásicamente y él me redirige a la página a través de lo que yo sentencié en el paso número 8 de mi código. Él me abrió apropiadamente el data.html, que es lo que yo tenía por acá sentenciando en button load data, correcto. De igual manera puedo yo, acá él me envió a través del botón del formulario, ok, a través del botón del formulario me redirigió a la acción de data.html. En este caso voy a hacer lo mismo pero con Ajax a nivel de el button load data, que me va a mandar el contenido. Ese contenido que está en esa data.html me lo enviará a este preciso documento HTML. Voy a proceder a abrir la inspección para poder ver en tiempo real la situación, y como podemos observar él me acaba de cargar la información y la incrustó dentro de este HTML, ok. Bien, entonces eso vendría siendo el funcionamiento de tanto Ajax como APFetch. Como pueden observar es bastante intuitivo, no es algo tan complicado, simplemente saber qué es lo que estamos manipulando y también el uso de JSON, los beneficios que nos da JSON para este tipo de situaciones. Ya los siguientes ejemplos que hay por ahí los pueden ir observando, son ejemplos bastante didácticos en maneras como podemos utilizar nuestros códigos JavaScript de manera ingeniosas y oportunas para lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, acá que un input se active o se muestre al usuario. Vamos a verlo rápido. De hecho, me interesaría que eso lo tuviéramos en cuenta para cuando ustedes quieran hacer sus formularios y que esos formularios les quieran darle restricciones al usuario. Entonces vamos a ver rápidamente a index.html. De igual manera vamos a abrir rápidamente los respectivos códigos de acá, cerramos los previos y tenemos este pequeño formulario que va a tener este estilo. No voy a abordar mucho en esta parte de acá, es algo prácticamente de cajón. Lo que vamos a estar viendo por aquí es de que estaríamos implementando las siguientes funciones: submit, change, focus, blur y reset. ¿Qué pasa? Que en nuestra declaración de variables con la constante yo procedo a guardar la información de cada uno de los elementos que encuentro en este documento HTML. Tengo a form, tengo a restart, tengo a username, tengo a password y tengo a input active, que van a ser correspondientes a lo que obtenemos en cada uno de los inputs de mi formulario. Y finalmente voy a ir seteando que input active lo que va a crear es de que su visibilidad va a cambiar entre estar activo o estar visible a estar oculto. En los eventos del formulario voy a crear una escucha que cuando el usuario haga el confirmar, mi elemento E va a proceder a crear una prevención por defecto y va a crearle un mensaje a la consola diciendo que el formulario ha sido enviado. De esta manera, con el form add event listener creo la función reset, en donde E va a crear una alerta que diga formulario reiniciado satisfactoriamente, solo para confirmar cómo esto procedería a hacer. En este caso pueden observar que input active name me muestra al usuario que está en el momento. Entonces voy a crear Marcia. De igual manera me muestra el valor que está teniendo contraseña. Entonces voy a decirle 1, 2, 3, 4 y simplemente le digo reiniciar formulario, y como pueden observar me lo pone todo desde el principio. Entonces esas vendrían siendo las cosas que nos permitiría este tipo de situaciones muy peculiares, las cuales sentenciamos una respuesta en base a la interacción que el usuario nos vaya a realizar, y si le doy submit evidentemente no tiene ninguna función dado que no le he preparado nada al respecto. Entonces eso vendría siendo todo por la clase del día de hoy. Espero que haya sido provechosa. De igual manera, esto les va a ayudar bastante a sus proyectos. Tener en cuenta siempre que se hace conjugaciones con el frontend para poder filtrar cualquier tipo de interacción o cualquier tipo de errores tontos que el usuario podría realizar. Y con el backend podemos ya filtrar cosas un poco más serias en caso de que el usuario haya enviado un password que no sea
que no tenga emparejamiento con ninguno de los otros passwords que nosotros poseemos en nuestra base de datos. Bien, me despido de ustedes por el día de hoy. Les deseo mucha buena suerte con sus proyectos. De igual manera, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, realícenla a través de las office hours o los bloques de clase que se están dando los lunes, los jueves y respectivamente los sábados en los respectivos bloques de 10 a 12, de 2 a 4 y finalmente espero que tengan una provechosa semana y esto fue CS50 en línea, Nicaragua.